comprensión lectora, basados en el capítulo 6 del libro Enseñar Lengua de Daniel Casal. Los expositores son Adriana Bolívar, Frederick Smith, Josué Herrera, Yurisan Méndez y quien les habla, Luz Camargo. Leer es comprender. Como bien sabemos, la alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita. Esta nos permite, a la vez, desarrollar las capacidades cognitivas, reflexionar, criticar y, sobre todo, desarrollar un claro pensamiento. Sin embargo, debemos destacar que hay 10 millones de personas con analfabetismo funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas tienen un certificado escolar, pero no llegan al nivel de comprensión, dando como resultado que al momento de escribir un texto, estas personas no se dan a entender y sobre todo al momento de leer un texto no comprenden en sí. Lo importante de leer es interpretar. Los tipos de lectura dependen básicamente en la situación en la que nos encontremos. O sea, no es lo mismo leer una novela que leer la redacción de un alumno e incluso leer una nota, etcétera. O sea, en sí todo esto depende de los tipos de texto, de la situación en que nos encontremos, de los objetivos de comprensión y sobre todo de la prisa que nosotros tengamos al momento de leer. Ronald White, 1983, nos establece los tipos de lectura según los objetivos de comprensión y la velocidad. O sea, la lectura silenciosa se puede dar en 4 tipos. La primera es la extensiva, que esta en sí se relaciona cuando leemos una novela o un ensayo. La intensiva cuando nosotros leemos el informe de un alumno, la superficial cuando le echamos una ojeada o un vistazo a un periódico y la involuntaria cuando leemos publicidad en las calles. Daniel Casal, en su libro Enseñar la Lengua, nos expone que existe un modelo de comprensión lectora que según él es consistente y dinámico. Pero ¿cuál es este? El modelo interactivo. ¿Y en qué consiste? En 5 elementos de interpretación. 1. El texto. Aquí vamos a poder reconocer la estructura textual e identificarla, pero también confrontar y a la vez unir 2 conocimientos. 1, el previo, 2, el reciente. El previo, todo aquello que ya hemos obtenido. El reciente, todo aquello que estamos obteniendo en el instante. Esto se va a unir a fin de ¿qué? A fin de formular hipótesis o ideas preconcebidas de acuerdo a lo que dice el texto, claro está. Este proceso se traslapará a la memoria a corto plazo. Y esta que hará retener los significados y verificar las hipótesis. Luego de esto, toda esta información pasará a la memoria a largo plazo, que quiere decir la unidad superior, cuya función consistirá en reconocer los sistemas lingüísticos, pero también guardar ciertas informaciones que ayuden a aclarar todo el sistema textual. Después, esta contribución que se ha hecho pasará a la memoria a corto plazo para hacer un ciclo, el cual resultará en la interpretación original del texto. Y esta va a dinamizar los procesos de la memoria a corto plazo como de la memoria a largo plazo para hallar la idea global del escrito o del texto. Todo buen lector debe trabajar en desarrollar 9 microhabilidades importantes para obtener un mayor nivel de comprensión lectora. La primera microhabilidad es la percepción. La percepción consiste en adiestrar el comportamiento ocular para de esta manera obtener un mayor campo visual y de esta manera obtener menores fijaciones cuando estamos leyendo un texto. La segunda microhabilidad es la memoria. La memoria es una habilidad muy importante, ya que es necesario retener la información que leemos durante unos segundos para enlazarla con la idea siguiente y de esta manera poder construir lo que sería un significado del texto que estamos leyendo. En tercer lugar tenemos la anticipación. La anticipación consiste en prever el contenido de un texto a partir ya sea de su título o también puede ser de la estructura que tiene el texto.
Un ejemplo sería cuando vemos la portada de un libro y predecimos aquello que podemos encontrar en el libro o de qué puede tratar ese libro. En cuarto lugar tenemos lo que es la lectura atenta y la lectura rápida. La lectura rápida es muchísimo más selectiva, es bastante superficial, y la lectura atenta es mucho más profunda. En quinto lugar tenemos la inferencia, la cual consiste en comprender un aspecto específico del texto a partir del resto del texto y también de los conocimientos previos. En sexto lugar tenemos esa habilidad o esa capacidad de extraer lo que son las ideas esenciales de un texto. También es importante desarrollar la habilidad en cómo se encuentra organizado un texto. Por ejemplo, identificar sus capítulos, identificar si tiene encabezado, las conclusiones, entre otras cosas. Tenemos también la microhabilidad de leer entre líneas, la cual es esa capacidad de identificar todo aquello que está oculto en el texto. Siempre hay una información oculta en el texto, como por ejemplo si el autor estaba hablando en un tono irónico. Y por último, tenemos la habilidad, la cual es la autoevaluación, que es esa capacidad que tiene todo buen lector de identificar qué errores está cometiendo en su proceso de comprensión lectora y buscar soluciones a esos errores. Vamos a hablar de los defectos de la lectura. ¿A qué llamamos defectos de la lectura? Son aquellos comportamientos que frenan el desarrollo de las habilidades lectoras, tales como la vocalización, la subvocalización, la regresión, el campo visual, los movimientos corporales y el perfilar de las letras. Todo esto lo vamos a ver en el esquema que tenemos en la diapositiva. Estos esquemas también nos dan no solamente el defecto, la causa que lo provoca, pero también hay unas soluciones. Todas estas soluciones, el docente en medio de la clase, llevando un control de cada uno de sus estudiantes, puede hacer que en medio de las actividades escolares ellos puedan superar estos defectos. Vamos a hablar también de la planificación. Es la planificación de la comprensión. Se les selecciona las actividades adecuadas para cada grupo de comprensión. Primeramente se selecciona los ejercicios más adecuados para cada grupo. El docente tiene la habilidad de poder seleccionar estos tipos de ejercicios, ya que cada alumno no tiene los mismos defectos de lectura. Es muy importante la selección del texto y de los tipos de respuesta de los ejercicios de cada lectura. Por eso, él previamente a un texto, sabiendo que ya tiene este comportamiento de algunos alumnos que tienen estos defectos de lectura, él debe planear unas actividades adecuadas, unas actividades previas a la lectura de este texto. Cuanto más conocimiento y habilidades posea el educando, posea el alumno, más elevado y especializado puede ser el texto. Por eso es que el docente debe seleccionar estas actividades de acuerdo a cada defecto. Él debe planificar, hacer un control de cada uno de sus alumnos. Al haber detectado cuál es el defecto, así colocará cuál es la solución. Gracias. Por eso es que el docente debe seleccionar estas actividades de acuerdo a cada defecto. Él debe planificar, hacer un control de cada uno de sus alumnos. Al haber detectado cuál es el defecto, así colocará cuál es la solución. Gracias. Las evaluaciones en el área de español tienden a ser casi siempre lo mismo. Siempre es una comprensión lectora, la velocidad o la oralización de un texto. Pero la función moderna busca probar muchas cosas nuevas. Específicamente cambiar los materiales, los alumnos, qué es lo que se pregunta, qué es lo que se evalúa, porque no solo vamos a evaluar conocimientos, lo que se sabe, sino cómo se sabe, cómo se presenta y qué es lo que realmente se sabe. Por eso, los estudios de Colomer y Camps nos muestran 5 actitudes muy interesantes. 1. Actitudes hacia la lectura, la capacidad de manejar fuentes escritas, la percepción del texto, el grado de comprensión del texto y el autocontrol del proceso lector. Estas 5 características son las que podemos nosotros evaluar en un examen. Y no solo es para mencionarlas, es para demostrar cómo de verdad podemos hacer ello. Porque para hacerlo podemos utilizar varias estrategias. Ellas son la observación, entrevistas y cuestionarios, análisis de ejercicios y pruebas.
La primera hace más referencia a ver cómo él aprende, ver cómo él presenta la información. Las entrevistas son preguntas entre ellos que permitan y dejen entrever qué es lo que ellos realmente saben. El análisis de ejercicios, cómo se solucionó un problema por medio de la escritura. Y por último, las pruebas, que son preguntas que buscan realmente comprender qué es lo que aprende una persona. Por ello, para más información puede ver los ejercicios que se encuentran en el libro para aprender más.